2023 que acaba de comenzar se cumple el 50 aniversario del fallecimiento de otro personaje universal, el pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso. De Nueva York a París, pasando por Málaga y Madrid, 38 grandes instituciones de Europa y de Estados Unidos van a acoger un amplio programa en torno a Picasso que se prolongará durante todo este año. Exposiciones y actos que pretenden acercarnos a uno de los artistas más prolíficos, pero también controvertidos del siglo XX. En Los Reporteros les invitamos a conocer mejor la ciudad natal de Picasso, esa Málaga que siempre le inspiró y acompañó al pintor. Esta es la historia. Yo nací de un padre blanco y un vasito de aguardiente andaluz. Yo nací de una madre hija de una niña de 15 años nacida en Málaga, en Los Percheles. El bello toro que me engendró la frente coronada de jazmines. Picasso se sentía andaluz, aunque su arte es universal. En este recién estrenado 2023, el mundo celebrará el 50 aniversario de su muerte y Málaga, la ciudad donde nació, se prepara para rendirle homenaje. Bienvenidos a nuestra ruta de Picasso. Aquí estamos en la iglesia de Santiago. Aquí esta placa conmemora el hecho de que en esa iglesia se bautizó Picasso y también fue la iglesia donde se casaron sus padres. Juan Diego nos guía por la Málaga que vivió Picasso en su niñez. Es una de las rutas turísticas más solicitadas por los visitantes que llegan a la capital de la Costa del Sol. Aquí tenéis a nuestro ilustre ciudadano. Picasso, bueno, nunca estuvo así de mayor aquí en Málaga, hay que decirlo. Él estuvo viviendo en Málaga casi hasta los 10 años. Tengo detrás mía la casa natal de Picasso. Aquí nació el 25 de octubre de 1881. En este apartamento, en la tercera planta, Picasso viviría a ciertas cosas de las que luego se acordaría en su vejez. Una de ellas sería una gran fiesta que se produjo en Málaga como conmemoración del cuarto centenario de la entrada de los Reyes Católicos a la ciudad de Málaga. Esa procesión es el germen de lo que hoy es la Feria de Málaga y esto es la manera en la que se festeja. Esto es lo que Picasso pintaría cuando tenía 70 años. Es gracioso cómo en una mente ya, ya de un señor mayor, que se acordara de algo que vivió con simplemente 6-7 años, pues es bastante remarcable. La casa natal de Picasso hoy en día pertenece al Ayuntamiento de Málaga y bueno, es una de las visitas obligadas en la ciudad. Con el apoyo de la UNESCO, la casa natal se convirtió hace 35 años en un centro de documentación y estudio de la vida y obra de Picasso. Entre sus fondos cuenta con una importante colección de grabados, litografías y una pequeña joya, uno de los cuadernos originales de bocetos de las señoritas de Aviñón, obra precursora del cubismo. Aquí se conservan además objetos personales, fotografías y una recreación del salón de la casa familiar con los cuadros que el artista vio allí de niño. Un viaje en el tiempo a aquellas últimas décadas del siglo XIX. Esta es la reproducción de un dibujo hecho por Picasso, niño, en Málaga, en 1890. Recoge uno de los palomares que tenía su padre. Podemos ver aquí un ejemplo de los cuadros que pintaba su padre sobre palomas, era uno de sus temas favoritos. El tema de las palomas reaparece en varias ocasiones en la obra de Picasso, pero cobra un relieve fundamental cuando la paloma es tomada como símbolo de la paz, un símbolo mundial. Las palomas, el Mediterráneo y los toros son temas que Picasso ya pintó en Málaga y después fueron una constante en su obra. Con ese enfoque se ha diseñado la nueva museografía que la casa natal acaba de inaugurar. De cara a ese aniversario pensamos que era el momento de reforzar el mensaje de que la personalidad y la obra de Picasso deben mucho a sus raíces malagueñas.
Este que veis aquí es El picador amarillo, un óleo hecho por Picasso en Málaga, también en sus primeros años, y refleja ese amor, esa temprana afición por los toros que empezó a tener desde muy niño de la mano de su padre. Para él fue una afición que le acompañó toda su vida, se convirtió en uno de los temas fundamentales de su obra, y cuando después de la Guerra Civil él ya no puede regresar a España, el poder ir todavía a los toros, a las corridas que se celebraban en el sur de Francia, era una forma de volver de alguna manera a la España perdida. Nunca regresó a España. Murió en 1973. Tenía 91 años y había revolucionado el arte del siglo XX. Picasso sigue estando de actualidad, sigue siendo el artista más conocido de la historia, el más controvertido, el más admirado, el más querido, el más prolífico, el que en su obra y en su vida ofrece más facetas para el estudio y la investigación y la discusión. Parte de los fondos de la casa natal se expondrán en las Edades de Pablo, una de las 42 grandes exposiciones internacionales programadas en 2023 para conmemorar el año Picasso. Mario Virgilio es el comisario de esta exposición. Es la exposición más ambiciosa sobre Picasso hecha nunca por la casa natal. Vamos a seguir a Picasso cronológicamente y va a ser desde su infancia hasta sus años finales. Hay un diseño de un cartel que nunca se llegó a realizar, donde Picasso mete el escudo de Málaga, los colores verde y morado de la ciudad y también el perfil de la Catedral de Málaga, es decir, más malagueño no se puede ser. Pablo fue el primogénito de María Picasso y José Ruiz Blasco. Ambos eran malagueños, aunque su madre tenía antepasados italianos, de ahí su apellido. El padre de Picasso fue profesor de dibujo y pintor. Picasso, niño, vivió rodeado del círculo de pintores, amigos de su padre, y conducido por su padre, él empezó a crecer también como pintor. Uno de sus primeros dibujos fue precisamente este realizado aquí en Málaga, que es un Hércules que se basa en una escultura clásica de aquellas que había en la Escuela de Bellas Artes de Málaga. Picasso aquí nos demuestra un primer acercamiento a todo el clasicismo y a la mitología que luego dominarán tanto su obra. La ruta de la Málaga de Picasso está salpicada de placas que recuerdan dónde asistió por primera vez al colegio, o la antigua Escuela de Bellas Artes en la que nunca estudió, pero sí frecuentaba junto a su padre, que además de profesor de dibujo, fue conservador del Museo Municipal. Finalmente entró una grave crisis en Málaga, la filoxera causó estragos y todas las industrias fueron cayendo una detrás de otra y el ayuntamiento ya no tenía dinero para pagarle al padre de Picasso. Es por eso que se tuvo que buscar un trabajo en otro sitio y al final decidieron irse a La Coruña. Y en esa primera planta era donde estaban viviendo sus tías. La familia volvió a Málaga a pasar algunos veranos. Deciden venirse a Málaga el verano del 95, 1895, y en ese verano va a dibujar El viejo pescador, que era un pescador de aquí del puerto, que el padre le pagó unas monedas para que posara para su hijo. Los escenarios de su infancia son hoy un puro bullicio de turistas. En el centro histórico de Málaga, entre postales y los más variopintos souvenirs estampados con la imagen del artista o su obra, encontramos el Museo Picasso. Es el más visitado de Andalucía y este año celebra un doble aniversario. En 2023 cumple 20 años. En estas 2 décadas se ha convertido en una de las 10 pinacotecas más importantes de España. Sus salas van a acoger 2 de las exposiciones del programa internacional que conmemora el 50 aniversario de la muerte de Picasso y con ellas podremos sumergirnos un poco más en la vida y obra del pintor malagueño. En un marco de colaboración franco-española, el año que viene, por primera vez, yo creo, en la historia de los museos, más de 50 instituciones de distintos países del mundo van a celebrar a Picasso. Nosotros, como museo monográfico, lo celebramos cada día, porque abrimos prácticamente todos los días del año y nuestra misión principal es difundir, estudiar, y dar a conocer la obra y la vida del artista. Bienvenidos al museo. ¿Dónde estamos? En el Museo de Picasso. ¿Y cómo son los cuadros de Picasso? ¿Quién lo sabe? Muy raros, pero ahora es un genio.
Ah, son muy raros, pero él es un genio porque pintaba raro. El museo tendrá un papel protagonista en las celebraciones del Año Picasso, un evento internacional que ha conseguido algo inédito en el mundo del arte, unir a dos gobiernos, el español y el francés, en torno al aniversario del artista. La Pinacoteca malagueña es uno de los 4 museos monográficos que existen en el mundo sobre la obra de Picasso. La calidad de lo que hizo el artista hace posible la existencia de esos 4 museos, porque habría que recordar que la gran parte de lo que usted puede ver, tanto en París, como en Antibes, en Francia, como en Barcelona, como en Málaga, la gran parte de todo esto son obras que el artista guardaba consigo. Picasso, como él mismo decía, fue el mayor coleccionista de su obra, una obra inmensa porque nunca dejó de trabajar. Él estaba trabajando todos los días de toda su vida y no sé, entre 15 y 18 horas por día, todos los días de su vida. Y que sea Navidades o aniversario, no paraba. Bernard Ruiz Picasso es nieto del pintor. Tenía 13 años cuando su abuelo murió. Es cofundador, junto a su madre, Christine, del Museo Malagueño y preside su consejo ejecutivo. La mayoría de las obras de la exposición permanente de la Pinacoteca son donaciones o préstamos de sus colecciones privadas. Corazón de historia española, no hay muchos Picasso en España. Hay en Barcelona, porque fue deseo de Picasso de donar toda su obra de juventud. Hay el Picasso de Málaga aquí, porque mi madre y yo hemos decidido de hacer este proyecto con el gobierno andaluz. El Museo de Málaga organiza 2 de las grandes exposiciones del 50 aniversario. El eco de Picasso mostrará las huellas que su carismática personalidad dejó en posteriores generaciones de artistas de todo el mundo, y Picasso, materia y cuerpo, que se centrará en su faceta como escultor. Va a ser la primera vez que en España se vea una gran exposición dedicada al Picasso escultor. Picasso, gran parte de su vida, hizo esculturas. Nunca tuvo mucho interés en exponerlas y guardó la gran parte de ellas, las guardó para sí. Un artista tan admirado como controvertido por la relación que mantuvo con las mujeres que compartieron su vida. Creo que las mujeres que han vivido con Picasso estaban libres. Si te quiere quedar es tu responsabilidad. Hay algunas que se han ido. Creo que hablar de lo que fue el siglo XX y de la manera en la cual las mujeres vivían con los hombres en general, tiene que ser ponido en perspectiva y es interesante. Pablo Picasso ha atraído la atención de escritores, ensayistas, académicos y críticos de arte. Existe una bibliografía enorme y 2023 sumará nuevas publicaciones. El poeta y biógrafo malagueño Rafael Inglada se ha embarcado en un proyecto que parece casi imposible: contarnos la vida y obra de Picasso día a día. 4 volúmenes en los que lleva trabajando 3 décadas. El 1 de agosto de 1996 empecé el Picasso diario, pues una cronología, yo creo que la más grande que se ha hecho sobre un artista, y aporta no solamente toda la obra de Picasso que está fechada, sino también aspectos dispares de su vida privada. La figura de Picasso está muy unida a su propia biografía, a su propia labor pictórica. El Picasso que nosotros conocemos es el Picasso que habla en su propio cuadro, en su propia producción. Inglada ha consultado miles de obras especializadas, pero también ha rastreado archivos buscando tickets, servilletas anotadas o los pequeños detalles que se esconden en antiguas fotos. Muchas veces te encuentras a lo mejor algún documento privado de él, algún ticket de un circo o una corrida de toros, por ejemplo, o algo, y de pronto cuando estás poniendo la fecha te estás dando cuenta que ese mismo día o al día siguiente Picasso está pintando corridas de toros o está pintando circos, ¿no? Al menos los 2 primeros tomos de este proyecto, que publicará el Museo Picasso Casa Natal, verán la luz en 2023. Después de 50 años yo creo que nos sigue sorprendiendo. Picasso es realmente inagotable, Picasso es inabarcable.
porque es un autor con tantas facetas, es tan poliédrico que siempre se estará investigando, y eso es lo importante y eso es lo que mantiene viva la figura de Picasso. Cuando yo era niño, mi madre me decía: si llegas a ser soldado, serás general. Si cuando seas mayor eres monje, llegarás a ser papa. Pero en lugar de todo eso fui pintor y terminé siendo Picasso.